Buenas noches, soy la doctora Yolanda Villacreces, médico psiquiatra. Hoy vamos a abordar el tema síndrome depresivo. El síndrome depresivo se caracteriza por tener un tono hipovital, claudicación psicofísica y de la vitalidad. En cuanto a la etiología de la depresión, sabemos que la depresión puede dividirse en primaria y secundaria. La primaria generalmente es en el campo biológico y psicógeno. Entre ellas tenemos las endógenas, son aquellas patologías que se presentan ya en forma orgánica, propias del ser humano, como sería en el caso de los trastornos bipolares, especialmente bipolares 1 y bipolares 2 con su fase depresiva. Mientras que las causas psicosociales tenemos específicamente en algunos tipos de personalidad que serían factores de riesgo de depresión. Estos trastornos de personalidad tenemos generalmente en los histriónicos, en los dependientes, en los límites, en los narcisistas. Pero hay otro tipo también que se presenta, son estas depresiones desde el nacimiento, como la distimia. Significa que son ánimos tristes, pero que no llegan a completar los criterios de una depresión propiamente dicha. También tenemos los trastornos de adaptación. Esto vemos exclusivamente estos trastornos de adaptación. Un ejemplo de esto son aquellas personas que han sido detenidas por algún problema de tipo legal, son llevados a la cárcel y al poco tiempo presentan cuadros depresivos, pero más que cuadro depresivo es un trastorno de adaptación. También hemos visto aquellas depresiones reactivas, quiere decir secundarias a un estímulo. Un ejemplo de eso sería la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, la separación. Estas serían llamadas depresiones reactivas. También encontramos como depresiones secundarias a enfermedades orgánicas como la diabetes, la hipertensión, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, enfermedades neurológicas como el Parkinson, la demencia, la epilepsia, las enfermedades cerebrovasculares. Tenemos también patologías de tipo pulmonar como la tuberculosis, neumonías. Tenemos otras patologías como en el cáncer y en esta también está involucrada secundarias a sustancias tóxicas y a drogas. El ejemplo de eso es el alcohol y la cocaína. En cuanto a los fármacos, existen fármacos que también pueden producir cuadros depresivos. Especialmente tenemos un ejemplo de eso es el acetaminofén, la cimetidina, ¿no es cierto? Los corticoides que también pueden dar cuadros depresivos y otros. A veces también se ha visto mucho después del parto, después de los 6 meses del parto, que existe algunas pacientes que presentan depresión postparto. Entre los factores de riesgo para la depresión, se sabe desde mucho tiempo que existe mayor prevalencia de depresión en mujeres que en hombres, una relación 2:1. Sin embargo, cuando existe una mujer con cuadro depresivo grave, quiere decir ideas de muerte, intento autolítico, comparado con el sexo masculino, que presenta las mismas características, es más probable que muera un hombre que una mujer. Este dato es muy importante para los facultativos y el tratamiento inmediato. En cuanto a la edad, la depresión es una patología que se presenta desde la niñez hasta la vida adulta. Quiere decir que antes se creía que no existía depresión en los niños, pero ya existe antecedentes y estudios muy serios que indican que los niños también se deprimen. Los adolescentes es lo que más hemos visto, con muchos intentos autolíticos, ¿no es cierto? Y ahora se ha agravado con el abuso de sustancias.
se ve en personas adultas jóvenes por problemas reactivos y en los adultos mayores se ha visto más en los cuadros demenciales. En cuanto a las manifestaciones, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el paciente cuando acude a una consulta donde un facultativo no tiene que indicar que tiene depresión, porque depresión es un término médico y clínico que solamente lo puede hacer un facultativo. El paciente lo que tiene es que realmente referir qué es lo que le pasa, qué manifestaciones se están produciendo en él, y el facultativo podrá llegar a la conclusión que es una depresión o no. Entonces, uno de los elementos importantes, hay que indicar cómo es el ánimo, si el ánimo está depresivo, si es una persona triste todo el día, si es una persona con llanto fácil, si es una persona que ha perdido el interés en las actividades y el placer en aquellas actividades que le producía mayor bienestar. Cómo está su apetito. Las depresiones generalmente existe una baja del apetito con pérdida de peso, pero existe también el aumento del apetito, ¿no es cierto?, cuando estas depresiones se acompañan con ansiedad. Se sabe que el 70% de las depresiones se acompañan con ansiedad y muchos pacientes refieren que en vez de disminuir el apetito, ha aumentado. En cuanto al sueño, hay una alteración, el paciente puede dormir mucho tiempo, una hipersomnia, ¿no es cierto?, o un insomnio. El insomnio, generalmente el paciente descansa y puede despertarse a la madrugada y no poder dormir, ¿no es cierto? Este ya es indicativo de una depresión, al igual que la hipersomnia. Alteraciones psicomotrices quiere decir que tiene un caminar lento, su motricidad es lenta para todas las actividades. También pueden tener una alteración de tipo somática, quiere decir que tienen alteraciones de tipo sexual. Muchos pacientes indican que su vida sexual ha disminuido. Y en cuanto al pensamiento, generalmente tienen ideas de culpa, ideas de minusvalía, ideas de tragedia, ¿no es cierto? Y algunas veces, ya en los casos más graves, ideas de muerte y planes suicidas. Por tanto, la depresión va a dar un deterioro tanto social como de tipo familiar, de tipo laboral. Antes se creía que la depresión era simplemente una alteración psicológica leve y muchas personas no lo toman en cuenta. Sin embargo, la depresión se sabe que también altera el sistema inmunológico. Es así que yo he explicado a mis pacientes que durante el tiempo de la cuarentena, ¿no es cierto?, por el COVID-19, la mayoría de personas, o casi todas, permanecieron en sus hogares, ¿no es cierto?, encerradas con la dificultad de poder salir. Este aspecto de encierro, ¿no es cierto?, provocó en muchos pacientes cuadros de ansiedad y de depresión. Pero no solamente la psiquis se alteró, sino que también el sistema inmunológico. Un paciente con depresión baja su sistema inmunológico y por tanto el paciente estaría en mayor riesgo de contraer cualquier enfermedad que sea esta, ya sea por bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿sí? Por tanto, es importante que el paciente de alguna forma sea controlado su estado de ánimo para reforzar también su sistema inmunológico y reciba su tratamiento correspondiente. Yo hablaré en una segunda parte los tipos de depresión, un poco aclarando cada uno de ellos, y lo que puedo solicitar a ustedes es, si tienen algún tema interesante que desea que yo aborde, que haga una aclaración, pueden solicitar tranquilamente, ¿no es cierto? Manden sus sugerencias, manden sus recomendaciones a mi chat. Sus comentarios también serán bien recibidos
Entonces continuaremos en la segunda parte.